esta tarde se encuentra en Job. Se encuentra en Job, capítulo 'Espérenme, todavía no digo el capítulo ese. Versículo número 8. Hermano, venga, para que no le pase eso. En la última, la antes que acabar, no, en la segunda, te puedes sacar. Amén. Capítulo 40, versículo número 8. Job, capítulo 40, versículo número 8. Amén. Habiéndola encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Bien, agradezco al Señor esta oportunidad y les saludo a cada uno de los que no pude saludar, como ustedes me conocen, con la extensión de mano y el abrazo que siempre se me inculcó que tenían los pentecostales. Gloria a Dios. Entonces les saludo en el amor del Señor y gozoso de poder estar en este lugar y alimentarme de esta palabra. Porque el predicador es el primero, la predicadora, que se alimenta de la palabra del Señor. Y me puedo sorprender una vez más de los planes del Señor y cómo esta palabra me habló primeramente a mí. Y quisiera que usted la escuchara sin prejuicios. Yo nunca, para prepararme para una predicación, digo a ver qué le hace falta a la iglesia. Nunca he dicho eso. Siempre cuando voy a prepararme para una predicación le digo, Señor, ¿qué quieres decirle a tu iglesia? Y así es como Él me va sorprendiendo. Así a veces me la ha dado una semana antes, a veces segundos antes de entrar a predicar. Y eso es lo que me asombra del Señor y puedo ver que el conocimiento pertenece a Él. Y este libro, en particular que es el de Job, lo demuestra una vez más. Bien, como siempre, a través de la gracia del Señor me gusta entrar un poquito en el contexto. Nos cuenta la palabra la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Y cuando hacemos referencia a qué es la prueba, siempre nos referimos a Job. Pero vamos a referirnos un poquito a su historia. Nos cuenta la palabra del Señor que se presentaron los hijos de Dios delante del Señor. Entre todos sus hijos también se presentó uno en particular que se llama Satanás. Ponga atención a la palabra del Señor. Se presenta Satanás también. Y el Señor
todos estos seres tenían que rendir cuenta ante el Señor. Y le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? No le estaba preguntando con el afán de si me quiere responder, sino que la palabra del Señor dice que toda lengua se suelta ante él. Y esto fue lo que le dijo, fue más una orden, dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás, sometiéndose ante Dios, le dijo de andar por la tierra y de rodear por ella. Y fíjese lo particular que estos seres hablan entre entendimientos. No es textualmente lo que dicen, sino que su sabiduría es mayor porque el diablo también conoce la Biblia. Amén. Y lo que Dios le quiso decir, o lo que se quiso decir en esta conversación cuando Satanás le dijo, vengo de recorrer la tierra, quiso decir, vengo de hacer caos. Vengo de cuánta gente poner en su corazón que fabrique un Dios de madera y le adore. Vengo de hacer caos en la tierra. Y Dios responde ante esta provocación con plena sabiduría y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén. Así es. Que el Señor nos dé su gracia. Amén. Entonces Jehová mismo le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Así es. Siervo queriendo decir que me sirve. No es cualquier cosa. Y Satanás, ocupando sus palabras sagaces, le dice, pero ¿cómo no te va a alabar si lo tienes cercado? Si lo tienes próspero. Llegó a ser uno de los hombres, el hombre más próspero, no me acuerdo si era del oriente, nombra la parte de la tierra en la palabra del Señor, y llegó a ser el hombre más próspero. Y aún así, él rendía cuenta ante el Señor, lo cual denota que era un hombre humilde, sencillo, que entendía que todas las cosas provenían de Dios, aún no conociéndole, y lo veremos más adelante. Y entonces el Señor le dice, perfecto, hagamos una cosa entonces. Ve tú y tócale todo su bien, pero su vida, su salud, no se la toques. Amén. Y parte Satanás, dice que sale de la presencia del Señor e inmediatamente, como un rayo, va hacia la vida de Job y toca sus bienes. Y aparte de sus bienes, toca a su familia, a sus hijos y a sus hijas. Y nos cuenta la palabra del Señor que venía sus sirvientes y le decía, amo, sabe que estábamos en el campo y de la nada cayó fuego del cielo y quemó todos tus animales. Dice la palabra del Señor que este no terminaba de dar la mala noticia y llegaba el otro. Y le decía, sabe que estaban los hijos teniendo una fiesta como de costumbre y vino un viento recio y echó abajo la casa. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ahí conocemos este versículo, valga la redundancia, tan conocido que dice que Job se rasgó su vestidura, se echó al suelo y se echó polvo sobre sí. Y dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Qué importante es cómo entendemos que Job lo que hizo fue muy inteligente. Él se humilló ante Jehová antes que su lengua lo traicionara, antes que sus pensamientos lo traicionaran. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces, antes de que el Satanás tuviera tiempo para maquinar en su mente, él ya se estaba humillando delante de Jehová y agradeciéndole. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces, después de esto, nos cuenta la palabra del Señor que nuevamente se presentan los hijos de Dios delante de él, todos rindiéndole cuenta, y este personaje nuevamente en particular, y Dios de nuevo le manda y le dice, ¿de dónde has venido? Y él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le ofrece nuevamente a Job. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es recto, que es perfecto, dice, y que aunque tú me provocaste para que le quitara mi cobertura, sigue adorándome. Y Satanás le dice, claro, pero tiene salud. Ahora permíteme que yo toque su salud y a ver si no reniega contra ti. Y el Señor le dice, perfecto, entonces anda, pero su alma no la vas a tocar. Amén. Y parte Satanás inmediatamente y dice la palabra del Señor que le hiere con una sarna que sus uñas ya no tenía para poder él rascarse. Entonces le invadió la enfermedad, le invadió cruelmente, y la palabra del Señor nos cuenta que aún su esposa
en la cual era la única que le quedaba de parte de su familia, al verlo en esta condición, usada por Satanás, le dice, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job, muy inteligente, antes de que esto entrara por aquí y empezara a hacer nido en su mente, le dijo como habla cualquiera de las tontas. Así has hablado. ¿Qué? ¿Serviremos a Jehová solo en lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Dios lo dio, Dios lo quitó y alabado sea Jehová. Entonces la palabra del Señor nos dice que hasta ahí Job no atribuyó culpa alguna a Jehová. Y luego empiezan estos capítulos y capítulos de poesía de Job, de recitar de Job. Y empieza Job a recitar y empieza a decir él para sí como autoconvencimiento, decir, bueno, Dios sabe el porqué de todas las cosas, bueno, Dios tendrá un plan, bueno, Dios sigue siendo bueno. Y avanzan los capítulos, pero a medida que avanzan los capítulos, su proclamar va cambiando y va menguando. Y empieza él a reclamar ante Dios y a decirle, pucha, ¿por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué pasa esto? Pucha, si yo te serví, hice tal cosa, levantaba holocausto por causa de mis hijos, ¿y por qué me acontece esto? Y Job entonces empezó a reclamar porque Satanás le dio con tanta fuerza que nos dice su palabra que lo que molestaba y angustiaba a Job era que él pudiera decir, ya, no tengo pan, pero al menos puedo dormir. Pero dice la palabra del Señor que él no tenía ni pan ni podía dormir. Y él quizás decía, ya, no puedo dormir, pero tengo salud, pero tampoco tenía salud. Entonces Satanás estaba al pendiente de cualquier movimiento que él fuera a hacer, doblarle la mano antes, provocarle enfermedad, provocarle pobreza, provocarle desolación, que su familia lo abandonara. Entonces Job empieza a cambiar, en los capítulos lo puede ver, empieza a ponerse triste su lamento, tanto así que aún sus amigos se acercaron a él. Duró tanto tiempo la enfermedad y la maldición de Job, que sus amigos al principio sintieron lástima, se arrodillaron y dijeron, bueno, igual que él, Dios tiene un plan, Dios te va a sacar, Dios sabe el porqué de todas las cosas, pero se empezaron a aburrir y vieron que la mano de Dios no era levantada, entonces dijeron, ¿no habrás hecho algo tú? ¿Algún pecado muy grande hiciste tú? Porque estamos aquí lamentándonos contigo, orando por ti y no pasa nada. Y Job aún con cordura les decía, ¿qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes? Es como el dicho que tenemos los humanos de decir, a veces cuando molestamos a un familiar y viene otro y lo molesta y nosotros le decimos, oye, ¿quién te dio permiso para molestarlo? Yo nomás puedo molestarlo. Así a veces se comporta el cristiano cuando reclama contra Dios y viene otro y dice, bueno, tu Dios no debiera ayudarte. Amén. Y uno, a pesar de que sabe que a veces ha reclamado con el Señor, le dice, Dios sabe lo que hace. Dios sabe de mi vida y Él sabe en qué momento me va a sacar. Entonces vemos el lamento de Job que iba cambiando y como le dije, lo que más entristecía a Job era que no tenía derecho a descanso en ningún ámbito. No tenía derecho a descanso. Ni siquiera tenía su bien monetario para poder decir, bueno, me pongo unos ungüentos o le pido a mis siervos que me ayuden de cierta manera. No tenía nada de esto. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor, ¿qué nos quiere decir hoy día? Que el Señor nos dé de su gracia. Que fue tanto el quejar de Job que Dios se tuvo que hacer presente. Esta historia está hecha y fue permitida por Dios para que el día de hoy nosotros podamos escucharla y podamos saber qué hacer. Y dice que Dios se presentó en forma de torbellino delante de Job. Y la palabra del Señor nos cuenta que ahí es cuando yo leo este versículo, el cual es base. Desde el versículo 6 voy a leerles. Dijo, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás.
Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces, en el estado que estaba Job, le quiso decir, ya, basta de quejarte. Lo tomó, le dijo, y ahora afírmate, porque ahora yo te voy a hacer las preguntas, tú que tan sabio te crees, y tú me vas a responder a mí. Y dice la palabra del Señor que su voz no era una voz cualquiera, sino que era voz de trueno. Y Satanás le teme a Dios, ¿cuánto más nosotros? Pero por habernos hecho un poco menor que los ángeles, nos creemos en la gran cosa para decirle, Señor, ¿por qué si yo hago tal cosa? Señor, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo te sirvo? Y aquí es cuando dice la palabra del Señor, aún tiene como título en este capítulo que le dice, Dios revela la ignorancia de Job. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces el Señor empieza a revelarle cosas que para nosotros son normales. Son normales, pero no las conocemos. Para usted es normal que nuestros pies estén sobre la tierra, pero usted no sabe cómo funciona la gravedad, ¿o sí? No lo sabe, porque esa la fundamentó Dios. ¿Usted sabe por qué la tierra flota sobre su eje y de ahí no se mueve? Yo no lo sé, yo no estuve ahí. Y eso es lo que la palabra del Señor le dice. Entonces, si miramos nuestra existencia comparada con la creación, comparada con el plan que Dios tiene para nosotros, es tan insignificante. Es tan insignificante. Pero la palabra del Señor le dice aquí en el versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando viene la prueba, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Le vamos a decir, lo vamos a amenazar? Escucha, Señor, yo te serviría, pero como tengo la prueba todavía. Escucha, Señor, yo te servía con tanto gozo hasta que me vino esta prueba. Que el Señor nos dé de su gracia. Y Él le dice a Job, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Nos creemos la gran cosa para cuestionarle algo al Señor? La palabra es clara, no tenemos derecho ni de hablar, ni de levantar queja alguna en la prueba, y esto lo exclama el salmista. Ya la solución exacta y dice, guarda silencio ante Jehová tu Dios y espera en Él, y Él hará. Entonces, al momento de la prueba, mis hermanos, y también esto está escrito en la palabra del Señor que dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Gran angustia? ¿Espada? Ninguna de estas cosas debieran ser impedimento para seguir creyendo en el Señor. Como dice mi hermano, es fácil hablar de prosperidad con el bolsillo lleno. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Y este hombre no lo tenga usted por poca estima, porque a esto es a lo que quiere llegar el Señor con nuestras vidas. Hace aproximadamente 3 o 4 años atrás, el Señor tocó mi vida y tocó mi salud. Y sobre mi carne vino unas bolas, unas pelotas de sangre coagulada, y no se salían con nada. La cuestión es que, al igual que Job, por último que me dejaran dormir, pero tampoco me dejaban dormir, ya que era un dolor muy constante. A veces pasaba una semana completa sin bañar por el dolor que producía al lavarme mi cabeza. Dejé mi pelo crecer como por 1 o 2 años, me llegó el pelo hasta aquí aproximadamente. Pero a veces hay que cuidar nuestro hablar, porque a mí me entra un celo cuando saludo a una hermana, a un hermano, y le digo, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? Y me dice, aquí estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, gracias a Dios, se dice. Bien, gracias a Dios, se dice. Porque aunque me falte padre, madre, aunque me falten mis brazos, estoy bien, gracias a Dios. Porque su misericordia no cambia. Porque Él sigue siendo bueno independiente de lo que me pase. Porque Él conoce todas las cosas. Su palabra dice, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así también mi entendimiento. Y no solo Job, también nos cuenta la historia de Lázaro, que fue un hombre, curiosamente, también con llagas, las cuales los perros lamían. Pero él tampoco levantó queja y nunca paró de sufrir en esta tierra, pero dice que después se lo llevaron los ángeles.
¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y la palabra del Señor dice, ¿qué importa que este cuerpo mengue? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces nos cuenta que se le presenta a Dios delante de él y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué excusa vamos a tener? Siempre hay una excusa para no venir al culto, para no responder conforme a lo que la palabra nos enseña, que es decir, proclamar bien gracias a Dios. Mi pastor nunca lo he escuchado decir otra cosa, ahora que lo pienso. Siempre que le saluda me dice, bien gracias a Dios. Mi pastor Julio se enfermó. Mi pastor conoce la historia, casi se murió. Fue un sacerdote, un católico, y cuando lo vio le hizo así. Se equivocó de persona, más encima tenía que ir al de al lado, pero fue hacia mi pastor Julio. Y le dio no sé si es la extrema unción. La extrema unción. Mi pastor Julio dijo, este personaje ya me está asesinando. Pero siempre que fueron a preguntarle los doctores, sacerdotes, hermanos que fueron a visitarle, el amarillo, flaco, desnutrido, decía, bien gracias a Dios. Bien gracias a Dios. Porque se entiende a través de la palabra que la prueba primero no es eterna. Segundo, que si hay prueba es para bendición. Cuando el Señor sanó mi vida, gracias a eso, a mí se me empezó a revelar la palabra como un manantial. Antes de eso no podía predicar si no tenía un bosquejo al lado de mí. Y curiosamente, hasta el día de hoy, 14 alabanzas me ha dado el Señor, inscritas a mí. Y pude entender el porqué de la prueba. Y que Dios quería llevarme a lo sumo. Porque yo era de los que decían, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida es probada? Porque caramba, que dan ganas de levantar una queja, de decir, no es justo, no es justo, yo me esfuerzo, yo le predico a la gente que Cristo cambia la vida, que Cristo hace feliz a la gente y yo no estoy feliz. Yo no me siento feliz, ni aún el sueño puedo conciliar, entonces me daban ganas de decirle, deja de molestarme porque ni el sueño puedo conciliar, ¿dónde está mi descanso? Pero ahí es cuando el Señor en su sabiduría, en su misericordia me enseñó, mira hijo, el libro de Job, mira lo que quiero hacer contigo, mira lo que quiero lograr, porque yo no quiero niños. Yo quiero gente fuerte, como Jesucristo dice su palabra, varón experimentado en quebranto. Eso es lo que dice. Y dice que Él no levantó queja alguna, sino que lo único que cuando Él estaba crucificado le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo cual no fue queja, sino que fue recitar los hechos, porque Jesucristo cargaba con el pecado de la humanidad. Por ende el Señor no se podía acercar a Él, porque el Señor es santo. Y Él fue maldito por nuestra causa. Entonces, mis hermanos, ¿qué se comparará al sufrimiento de Cristo? ¿Cuál será la excusa para no venir? Para no hacer, mis queridos hermanos, lo que la palabra dice. Muchos aquí tienen hijos que no vienen a la casa de oración. Y su respuesta, creyéndose inteligente, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no te sanó cuando tú le pediste? ¿Por qué sigues enferma? ¿Por qué cojeas hasta el día de hoy? Pero la palabra del Señor es clara. Nuestra recompensa no está aquí. Amén. Nuestra recompensa no está aquí. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Queriendo decir que por eso, por el pecado, estamos inmersos en un mundo donde nuestra carne se enferma, donde nuestro cuerpo envejece y expira, pero hay algo dentro de nosotros que no expira, que es lo que tendrá parte en el reino de los cielos. Y caramba, ahora parece no importar tanto, pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, dice que Él tendrá balanza y pesará las cosas, y nuestra lengua se soltará, y Él dará a cada uno conforme a sus obras. Entonces qué bonito será escuchar cuando Jesucristo nos diga, ¿te acuerdas cuando te probé en esto? Me siento orgulloso de ti.
porque no levantaste queja, porque entendiste cuando el hermano Benjamín estaba predicando de esto, lo entendiste. Te felicito. Un atributo más para tu vestidura. Como decía un pastor, en todo su ministerio ha dicho, yo lo único que quiero es puro salvarme, no importa si pierdo un brazo, quiero puro salvarme. Es verdad, yo también sería, como dice mi mamá, no me importaría estar ahí en la reja mirando a los santos, pero estar en parte del reino. Pero no se conforme con eso, mis hermanos. Porque la palabra del Señor dice, cuida que ninguno tome tu corona. Así es, Señor. Entonces esforcémonos para que el Señor nos diga, bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco. Pero va a ser bonito recordar cuando estaba en la prueba, guardé silencio. Cuando todos se burlaban de mí, cuando todos me abandonaron, guardé silencio. Gracias, mi Dios. Guardé silencio y poder sentirse orgulloso por causa de Él. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces nos dice la palabra para que usted entienda, a pesar de que la prueba de Job fue larga, y todo, amén, y todo se le fue quitado, nos dice en los últimos capítulos que lo que fue quitado, fue devuelto. Amén. Y en mayor manera. Amén. Sus hijas y sus hijos fueron devueltos. Amén. Y dice la palabra del Señor que no había más hermosos en la faz de la tierra. Así es, mi Señor. Y que Job salió victorioso. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos, considerándome, soy el menos indicado quizás para predicarle de si le falta un hijo, siga sirviéndole al Señor. Si el Señor le quitó a su madre, sígale sirviendo, porque a mí no me ha pasado. Pero no soy yo el que habla, es el Señor. Amén. Que el Señor nos dé su gracia y me ayude. Me ayude, porque dice que mayor condenación tiene el que tiene conocimiento ya. A que cuando venga la prueba, yo poder cerrar mis labios y alabarle y bendecirle. Esta ha sido la palabra del Señor para esta tarde. Como siempre le digo, cualquier cosa que usted haya podido encontrar agraciada, pertenece solamente al Señor. Amén. Así que por esta palabra estaremos pasando a orar y agradecer. Y como es de costumbre. Gracias le damos, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios mío, por la vida. Muchas gracias también, Señor, por la salud. Padre mío, por esta nueva oportunidad en la cual usted nos ha permitido, Señor, reunirnos, congregarnos en su nombre, Señor, para alabarle, para bendecirle y también para escuchar la exhortación de su palabra. Señor, guarda cada día a los predicadores. Señor, ayuda cada día a los predicadores, Padre mío. Señor, los profesores, los oficiales, Padre mío. Señor, acompáñanos ahora hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.